le vuelvo a la hilacha, pues. Así en buen español sería es el sentido. Así es que hay otros tipos de personas, el comunismo, pues. ¿Cuál es su utopía? La sociedad sin clases. Esa es su escatología. Un día va a haber una sociedad sin clases. Entonces cada quien se va metiendo con la escatología, ¿sí? Hay mucha enseñanza de nuestros días sobre la escatología. Algunos están creyendo que el mundo se va a acabar, otros piensan que el mundo no se va a acabar, y depende de su enfoque escatológico. ¿Se irá a acabar el mundo o no se irá a acabar? En la ciencia, ¿verdad? Todo el mundo está viendo Discovery, está con los libros de la ciencia, ¿verdad? ¿Y qué dicen? Dentro de 5,000 millones de años, aguas porque ya me lo llegamos, el sol se acerca a la Tierra y se va a achicharrar y se terminó toda la historia humana, la sociedad se redujo a la nada, ¿sí? Entonces es algo bastante inevitable, ¿sí? La escatología. Nos guste o no, todos debemos de afrontar la muerte, ¿sí? Es más, toda la doctrina bíblica, si no tuviera un sentido escatológico, no serviría de nada. ¿Por qué, hermanos? Si así, ¿verdad? Con vida eterna, pues no queremos venir a la iglesia. Y ahora imagínense, ¿saben qué, hermanos? No hay vida eterna, no hay escatología. ¿Quién viene a la iglesia de aquí en adelante? Se vacía la iglesia, pues, otra vez. Es dependiendo cómo yo estoy viendo la vida, o cómo yo estoy viendo la muerte, perdón, cómo yo estoy viendo el futuro, eso me va a afectar de alguna manera. Entonces, algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? O sea, ya la escatología, ¿verdad? Se supone que vamos a disfrutar. La escatología ya, ¿cómo les diré? Hay una escatología inaugurada que se inició cuando Cristo vino, y una escatología final. Esa escatología final tiene que ver con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces hay dos cosas: o nos morimos y después viene Cristo, o Cristo nos atrapa en su segunda venida, nos encuentra. Entonces, ¿qué sucede tras la muerte? ¿A qué conduce toda nuestra vida? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué hay del futuro? Todos queremos conocer nuestro destino, ¿sí? Nuestro futuro personal. Y ahí anda la gitana, le leo la mano para leerle su futuro, ¿verdad? O sea, de alguna manera todas las personas andan buscando el sentido de la vida y qué hay después de la muerte. Aquí es donde entra la doctrina de las últimas cosas. Hay una película muy sugestiva, ¿verdad?, que la anunciaron mucho en la televisión, que tiene que ver con un león. ¿Saben cuál es? El Rey León. Y luego una muchacha, ¿verdad?, que canta con voz bonita. Tenemos que buscar nuestro gran legado, ¿sí? Y nuestro gran legado que habla de ¿cómo dicen aquí? Dice nuestro gran legado en el ciclo sin fin. O sea, ¿qué nos está diciendo esa película? Porque ya la fuimos a ver, y nuestro gran legado, el principio sin fin, el ciclo sin fin. O sea, esa película te está invitando a que pienses, ¿verdad? Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Y viene otra generación y hace lo mismo, es un ciclo sin fin. Qué bonita esperanza nos da el Rey León. Pero la cantan bien bonito, ¿verdad? Y todo el mundo la anda cantando. Pues no sabemos ni lo que estamos diciendo, pero la canción está bonita, ¿verdad? Y una canción muy vieja, ¿verdad? Estaba un hermano de repente: Hare Krishna, aleluya. Y dije, hermano, ¿qué está cantando? O sea, cantamos sin saber lo que estamos cantando. Bueno, pero esta película refleja
todo el sentido de los científicos, ¿verdad? Estamos en un ciclo que nunca acaba, pero si se acerca el sol, pues ya se acabó el ciclo, pues. Entonces el hombre existe, se muere y ya no existe. Así, hablándolo muy seco. Y ese es el final, pero no es la enseñanza de la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces nos dicen que Dios nos creó y que venimos de Adán y Eva? Pues una vez cada quien sabe cuántos domingos, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen en la escuela? Que descendemos de un chango y que la evolución y que ya te mueres y se acabó todo. Una frase bien consoladora: cuando te mueras vas a entrar al gran todo universal. ¿Qué te parece? Bien consolador, ¿verdad? Paso a ser parte del gran todo universal. Entonces, la muerte según la Biblia es la separación de, ¿qué, hermanos, se acuerdan? Entre el alma y el cuerpo. Estamos aquí en esta vida y el cuerpo y el alma están fusionados, así nos hizo Dios. Nuestra alma funciona a través del cuerpo, nuestra alma se expresa a través del cuerpo, y cuando morimos, nuestra alma abandona el cuerpo. Ahora, al menos la teología presbiteriana solamente creemos que existe espíritu y cuerpo. No somos tricotomistas de que espíritu, alma y cuerpo. Ese es otro tema, pero al menos es nuestra teología reformada. No somos tres, somos espíritu y cuerpo. Y cuando el alma deja de funcionar, se va del cuerpo. Entonces, y el alma sigue por su cuenta. Entonces la muerte, pues, es la separación entre el alma y cuerpo, pero de ningún modo es el fin de la existencia. Esto es bien importante. La muerte de nosotros no es el fin de nuestra existencia, ni siquiera del incrédulo. El incrédulo se muere y no es el fin de su existencia, a lo mejor de su existencia física, pero de su existencia no es el fin. Entonces vamos a Lucas 12, 4 al 5, que nos va a dar algunas referencias sobre la muerte. Lucas 12, 4 al 5. ¿Qué dice? O sea, habla nuestro Señor Jesús, ¿y qué dice? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. O sea, ¿a qué nos está instando Jesús? ¿Y cuál es la doctrina implícita en este pasaje? Por un lado, dice: no temáis ¿a quiénes? A los que matan el cuerpo. Porque los humanos, o sea, los que matan el cuerpo son los humanos, son los sicarios, etcétera, ¿verdad? Y matan el cuerpo. Y dice Jesús: a esos no les temáis, pero más bien teme ¿a quién? Al que puede dañar el alma. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Somos mortales, pero la vida no cesa. El alma sigue en la existencia. Ahora, mucha gente dice: no, pues teman al diablo, ¿no? Pero ¿quién es el que nos puede echar al infierno? No es el diablo, es Dios mismo. O sea, el empuje del pasaje es: Jesús nos dice: teme a Dios, es el único que puede matar el alma. Ahora, Mateo 10, 28 dice: aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, esos son indicios, ¿verdad? En la parábola de Lucas 16 está Lázaro y está el hombre rico, y el hombre rico muere, el pobre también, el mendigo está a su puerta y también se muere el rico. ¿Qué le pasa a los cuerpos del mendigo y a los cuerpos al cuerpo del mendigo y al cuerpo del rico? Los dos dejan atrás su cuerpo.
o sea, los dos, ¿sí? Después se les oye en un diálogo, ¿sí? Pero el rico y el pobre, o el rico y Lázaro, ambos dejan atrás el cuerpo. Pero sus almas, ¿qué vemos de sus almas? Están existiendo en otra esfera, ¿sí? O sea, en otra esfera de la existencia. O sea, aquí en la tierra dejaron sus cuerpos y luego los vamos a ver dialogando, pero ya no son los cuerpos, sino son el alma de ellos dos. Entonces, esta es la definición esencial de la muerte: dejar el cuerpo atrás, separarse del cuerpo, ¿sí? Y la Biblia también nos dice que la vida humana perdura. Cada tema sobre la vida humana es un tratado que la Biblia profundiza. Ahora la pregunta es: ¿por qué morimos? ¿Por qué existe tal cosa como la muerte? Y algunos, en la opinión generalizada, dicen: la muerte es inherente a la vida. Si tú naciste ser biológico, por inercia vas a morir. La muerte es parte del proceso de la vida. La vida da comienzo, hay un principio, hay un brote, y eso le sigue un movimiento. La vida se desarrolla, la vida florece, la vida madura, alcanza una madurez completa y luego empieza a decaer. ¿Por qué? Porque se supone que la vida debe llegar hasta ahí, pero no más allá. La vida llegamos a una cima de la vida y luego empezamos a descender esa cima, ¿sí? ¿Por qué morimos? Porque la muerte es un proceso, pero no es la enseñanza de la Biblia. Según la Biblia, la muerte no es parte de la vida, no es algo inherente a la vida, sino que es el castigo por el pecado. Vamos a Génesis 2:17. O sea, aquí está la introducción de la muerte en este planeta. Se introdujo por el pecado, ¿sí? Génesis 2:17, ya la persona, Romanos 5:12. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Perdón? Génesis 2:17. Hermano, si alguien ocupa una hoja, pluma, tenemos hojas y plumas. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, tenemos un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento recalcando con énfasis que la muerte entra por el pecado. Ahora, en ese sentido, ¿qué es la muerte? ¿Es algo natural? ¿La muerte es algo natural? Es pregunta. La muerte no es natural. La muerte es antinatural, y por eso es lo doloroso de la muerte. Todo el mundo dice, hoy he oído cristianos, ¿verdad? No, la muerte es natural. No tiene nada de natural, porque Dios le dijo al hombre que el día que comieres vas a morir, dejando implícito ¿qué cosa? Que si no desobedeces, tu vida iba a continuar. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, le dio aliento de vida, no lo hizo para que muriese, y entonces la muerte es un agregado. O sea, el hombre no tenía eso, y la muerte es un agregado antinatural, impuesto por Dios, pero es antinatural, ¿sí? Vamos a Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando
otra vez una relación con Él. En los 3 pasajes encontramos una relación, ¿qué cosa? Muerte y pecado. Ese binomio va a estar en los 3 pasajes y de alguna manera, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Ahora sí, puedo usar las palabras del Rey León, ¿verdad? Es nuestro gran legado, un legado que Dios nos deja, ¿verdad? Nos deja la vida, ¿sí? Pero Dios impuso una sentencia, ¿verdad? Y al estudiar la muerte de un individuo, estamos en los terrenos de la escatología individual. ¿Saben cuántas escatologías hay? La escatología individual y la escatología, ¿qué? Colectiva, ¿sí? Es qué le pasa a una persona individual cuando se muere y qué le pasa a la iglesia cuando venga Cristo. O sea, los dos tienen que ver con el fin de los tiempos, pero a su vez es cuando se trata de una sola persona, escatología individual, y cuando es de muchos, es escatología colectiva o general. Entonces, la muerte es un evento que pertenece a la escatología, ¿qué? Individual. O sea, todos vamos a morir, y vamos a ver que la escatología individual que viene en las páginas de la Biblia nos va a informar, ¿sí? Entonces, la primera división de la escatología individual es más sencilla, ¿sí? Pero ha causado mucha controversia, ¿verdad? El tema de la muerte es el primero de la escatología individual. O sea, cuando empezamos a estudiar escatología individual, ¿qué estudiamos? La muerte, cuando estudiamos a la persona, escatológicamente hablando. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a pasar a nosotros en el futuro? Y no estamos hablando de la vida inmediata, sino ¿qué le pasa al hombre en su relación con Dios al final de los tiempos? O me voy por la muerte, o Cristo viene por mí cuando venga por la iglesia. Pero generalmente, mientras no venga Cristo, vamos a salir por vía de la muerte. Entonces, una pregunta para ustedes: ¿el alma es inmortal? Porque hay gente que habla de la inmortalidad del alma. El cuerpo se muere y el alma va a Dios, y entonces el alma es inmortal. ¿Están de acuerdo? Pues yo no. ¿Por qué razón? Porque va a decir la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. El alma no es inmortal. Ahora, una cosa es que el alma sea inmortal y otra cosa es que el alma perdure, ¿sí? Una vez que naces incrédulo creyente, tu alma va a perdurar, ¿sí? Pero no es lo mismo la perdurabilidad del alma a la vida eterna. Porque ¿quién tiene perduración de alma? ¿Quién la tiene? Y los incrédulos. El ateo va a la condenación y su alma ahorita no está muerta, persiste. Pero ¿quién tiene vida eterna? Los que creen en Cristo. Entonces, cuando alguien dice, oye, el ateo dice: yo tengo alma, sí, esa nunca se muera, y yo tengo vida eterna. No, tú vas a existir para siempre. El cristiano tiene vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre persistir y tener vida eterna? ¿O es lo mismo? ¿Hay diferencia? Persistir es que nunca te mueres. Vida eterna es pasar el resto de la eternidad junto al Señor, ¿sí? El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha pasado a condenación. Entonces el incrédulo perdura. No tiene vida eterna, tiene vida perdurable, tiene vida que no se acaba. Eso es importante, ¿verdad? Porque de alguna manera la Biblia nos va a decir que el alma sí puede morir. El alma que pecare, esa morirá. Son textos, ¿verdad?, que nos van enseñando de que no hay una existencia inacabable del alma por sí misma. ¿Quién es el único que posee inmortalidad por sí mismo? Es Dios. Y dice hablando de la Trinidad: y dio al Hijo que tuviera vida en sí mismo, una vida que no se acaba, ¿verdad? Desde el momento en que el Dios Hijo comparte la esencia con Dios Padre,
su esencia le permite tener vida eterna en sí mismo, una vida que jamás, o sea, el único ser inmortal es Dios mismo, ¿sí? Y si nosotros un día somos inmortales es porque nos dieron esa situación, no la tenemos de por sí. Entonces, si queremos decir que la muerte no acaba con la existencia del alma y que solo Dios, quien ha creado el alma, puede hacer que deje de existir, entonces tenemos una frase con mucho sentido, aunque la frase no es muy afortunada, es decir, tenemos vida eterna, como dije, tenemos inmortalidad en el alma. Bueno, esa frase se ha usado mucho y por eso de repente la oyes. No es muy afortunada esa frase. Cuando dicen, oye, tenemos el alma inmortal, hay que aclarar qué tipo de inmortalidad, la que te lleva a condenación y que no te vas a morir y que tu sufrimiento es eterno, o la vida con el Padre. Vamos a Efesios 2:1. O sea, ¿cuándo nos da vida? O sea, tenemos una situación de muerte. Las personas que nacen vienen muertos en delitos y pecados. El pecado me concedió mi madre, el pecado ha sido formado, entonces la herencia pecaminosa no te la vas a quitar. Entras con esa herencia, ¿verdad?, de nuestro padre Abraham, ¿sí? Pero cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué cosa? Dios nos dio vida. O sea, hay un tipo de vida, ¿verdad?, que es espiritual, ¿sí? Entonces, Pablo insiste que cada creyente estuvimos muertos, ¿sí? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Es un estado permanente si Dios no nos da vida juntamente con Cristo. Si Dios no nos da el regalo de la vida eterna, la muerte espiritual es permanente. Y ahorita vamos a ver más cosas sobre esta situación. Me pueden interrumpir cuando quieran hacer una pregunta. Por otro lado, tenemos que decir que el hombre fue creado para vivir para siempre, aunque obviamente pudo morir. O sea, es creados para vivir siempre, pero el hombre pudo morir, ¿sí? O vivir para siempre, que no es lo mismo que tener vida eterna. Ahora, el proceso de nuestra muerte espiritual es reversible. ¿Cómo es reversible? Cuando Dios nos da vida eterna, al haber creído en Él, la muerte da reversa. Esa muerte con que venimos acompañados es un proceso reversible. Ahora, vamos a ver la naturaleza de la muerte. Ya dijimos que no es algo natural, ¿sí? Hay unas personas que queriendo consolar dicen, bueno, es que es algo natural, resígnate a morir. Y platicando con gente que está próxima a morir, me han dicho, al cabo que todos morimos. ¿Y eso es consuelo? Pues es un consuelo a medios, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué tal si te dijeran, tú eres el único que te vas a morir, los demás, nadie se va a morir? Pues ya le pensaríamos, ¿verdad? Pero como todos se mueren, ¿verdad? Pues ya me tocaba, ¿verdad? Así es una forma de manejar. Pero la muerte es castigo por el pecado. Aquí está lo antinatural de la muerte, ¿sí? Esto es lo que trajo la muerte. La muerte vino al universo, vino a este planeta por una situación ética. Desobedecimos a Dios y entró la sentencia: polvo eres y a polvo volverás. Así que cumplimos esta sentencia. Ahora, la Biblia va a hacer mucho énfasis. El pecado es el responsable de la muerte, y también con igual claridad declara que la victoria sobre el pecado es victoria sobre la muerte. Un día que tengamos victoria sobre el pecado, ¿cómo tuvimos nuestra victoria sobre el pecado? ¿Por qué te atreves a entrar al santuario de Dios cuando el Salmo dice, ¿quién entrará al santuario? ¿Y qué dice?
el limpio de corazón, el limpio de manos, el que no ha jurado vanamente, no ha jurado con engaño, etc. Y la pregunta es, ¿cómo te atreves a entrar al templo? O sea, Jesús, ¿sí?, obedeció por mí, Jesús cargó la ley por mí, Jesús cumplió, me dio obediencia, Él me la regala, y entonces yo entro, ¿sí?, porque Cristo ya me hizo ese favor, ya suplió esta situación. Entonces, si negamos la relación entre el pecado y la muerte, tenemos que encontrar otro tipo de salvación. Vuelvo a insistir, si negamos la relación que hay entre la muerte y el pecado, tenemos que buscar otro tipo de salvación. ¿Por qué? Porque la salvación precisamente es salvación ¿de qué? De mis pecados, ¿sí? Cristo me salva de mis pecados, es salvación para vida. Entonces, aquella persona que diga la muerte y el pecado no tienen nada que ver uno con otro, pues tendría que inventar o buscar otro tipo de salvación, que por supuesto nunca la va a encontrar, pero la salvación que Cristo me da o nos da a nosotros, ¿sí?, es el rompimiento del poder de la muerte, ¿sí? Ahora, aunque el cristiano no teme a la muerte, también se muere, ¿sí? La relación con el pecado hace que la muerte sea triste, es un recuerdo del pecado, aún del pecado perdonado. La muerte es un contraste, un constante recuerdo de nuestra condición y el punto de referencia de la gracia. O sea, cuando morimos, ¿verdad? Cuando la gente muere, recordamos nuestra muerte. O sea, hoy enterramos a esa persona y ¿qué decimos? Algún día lo estarán haciendo conmigo, ¿sí? Pero en las funerales, ¿verdad?, hay muchas cosas que se nos vienen a la mente, y una de las cosas es, estamos aquí en esta funeral por el pecado. Un día entró la muerte, ¿verdad? Y bueno, nos fue mal, ¿sí? Ahora, en la experiencia diaria somos salvos y nos acordamos de la vida que tenemos solamente en Jesús. O sea, cuando estamos frente al escenario de la muerte, decimos, yo tengo un Cristo que le quitó el poder a la muerte. O sea, el cristiano dice, junto con Pablo, ¿dónde está qué cosa? O muerte, tu victoria, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el aguijón de la muerte? El pecado, ¿verdad? Y si Cristo ya me libró del pecado, viene la abeja sin aguijón y me quiere picar, pero ya no me va a meter al imperio de la muerte. Y estoy hablando de la muerte espiritual. El cristiano se muere físicamente, pero espiritualmente tiene vida. Entonces, la muerte verdadera, la muerte espiritual, hace su manifestación ¿en qué? En la muerte física. Y es cuando el ser humano, ¿verdad?, deja de existir físicamente, ¿verdad? Ahora, hemos visto, ¿verdad?, que morimos por el pecado y hemos visto que es la muerte, pero llegados a este punto hay muchos que tienen ciertas dificultades. Una persona dijo, bueno, de acuerdo, yo acepto esta cosa, pero si soy cristiano, ¿por qué tengo que morir? Si Cristo me libra de la muerte del pecado, ¿por qué se mueren los cristianos? ¿Qué piensan de esto? ¿Mande? Por un lado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero en muchos seres humanos eso se dio reversa. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué debe morir un cristiano? Si Cristo ya me libró del poder de la muerte y del poder del pecado, la pregunta es, ¿por qué se muere un cristiano? Pues dice que si Cristo murió por nosotros también moriremos juntamente con Él. Bueno, pero con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es decir, la muerte de Cristo es la mía, ¿sí?
O sea, mi muerte es en Cristo. Si ustedes leen la teología de Pablo, va a haber una frase que se repite mucho: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Lo que le pasa a Cristo, me pasa en automático a mí. Si nosotros somos obedientes o desobedientes, humanamente hablando. Un día que vayas a la presencia de Dios, y si Dios te reclama obediencia, ¿qué le vas a decir a Dios? Estamos en la puerta del cielo y Dios te dice: ¿con qué derecho entras aquí? ¿Qué le contestarías? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que exige Dios del hombre? Una obediencia perfecta. Si tú no vas al cielo con obediencia perfecta, no entras en Él. Y en ese sentido, ¿verdad? Cristo me regaló su obediencia, murió por mis pecados, me quitó del poder de la muerte espiritual, pero no me quitó de las consecuencias de la muerte. O sea, ¿de qué muerte me salva Cristo? De la muerte espiritual. O sea, ¿cuántos tipos de muertes hay? La física. ¿Qué más? La muerte. ¿Y qué es la muerte física? Ya la definimos. Separación del cuerpo y del espíritu. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Quién nace con muerte espiritual? Todos. ¿Sí? ¿Y qué es la muerte espiritual? Estar separados de Dios. Así como la muerte es separación del cuerpo y del alma, la muerte espiritual es separación de Dios y el hombre. Cuando Adán rompió la comunión, ¿qué hizo Dios? Lo corrió del huerto. ¿Y qué es la muerte eterna? La separación definitiva y eterna de Dios. En el infierno Dios jamás se va a pasar por ahí. Lo único que está presente en el infierno es la ira de Dios. Pero Dios, dice, cuando Cristo estaba en agonía, ¿verdad? Según Isaías, Jehová cargó el pecado de nosotros en la persona de Jesús, y por eso Cristo exclama como: Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado? O sea, siempre hay una separación. O sea, hay muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte espiritual tiene solución en gran parte de gente en la humanidad. Los elegidos de Dios, ¿sí? Y los otros no elegidos nacen con muerte espiritual, continúan con muerte espiritual, y esa muerte espiritual los lleva a la muerte eterna, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, Cristo nos libró de la muerte espiritual, no nos libró de las consecuencias del pecado. Cuando tú pecas, ¿sí? Cristo ya te confiesas, y en la garantía de que Cristo murió por tus pecados, ese pecado queda perdonado. Pero pues yo me drogo, y es muy posible que mi cuerpo se eche a perder. Aunque ya soy perdonado por Dios, mi cuerpo se eche a perder. Solamente que Dios haga un milagro extra y me libre de los efectos de la droga. Pero por lo general Dios no es así. Por lo general Dios, ¿qué hace con nuestros pecados? Nos deja, ¿qué? Las consecuencias. Generalmente pagamos consecuencias, no el pecado, sino las consecuencias del pecado. Entonces, vayan a Mateo 8:17, porque esto es lo que citan estas personas, que a su vez es una cita de Isaías 53:4. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está. Y la pregunta es: si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué te enfermas? ¿Sí? Y si llevó nuestros pecados, ¿por qué pecas? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Cristo lleva el pecado sobre él, y las enfermedades son los medios que Dios usa para... Generalmente antes de morir estamos enfermos, ¿verdad? Hay gente que muere de un impacto, ¿verdad? Viene el carro y lo atropella. Pues no estaba enfermo, pero una circunstancia en un mundo pecaminoso, una persona que dice 30 por hora y va a 70, 80, la persona que mató una pareja, estaban recién casados, iba a 150 y bolas,
murieron los dos. Esas dos personas no estaban enfermas, pero alguien que estaba infringiendo la ley les llevó a la muerte. Cuando te llega el cáncer, a veces te mueres. Dicho sea de paso, pues ya la libré. Yo tenía cáncer, ¿verdad? Ya me dijeron que me quitaron pastillas y dijeron, ya no vas a tomar, ya vamos a estar checando, ¿verdad? Pero generalmente la gente que se muere antes estuvo enferma, y generalmente es el medio que usa Dios para llevarnos con Él. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad?, estas ideas de la muerte y de la enfermedad. Entonces el cristiano va a morir como le sucede a un inconverso, como cualquier otra persona, pero espera la redención del cuerpo, ¿sí? ¿Qué le pasa a nuestra alma cuando morimos? ¿Qué le pasa? Inmediatamente se va con el Señor. La del incrédulo inmediatamente se va a un lugar de sufrimiento. Pero ¿qué esperan las almas? ¿Qué dice Apocalipsis? Vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios, que clamaban a gran voz diciendo, Señor, ¿hasta cuándo qué? Venga nuestra muerte. O sea, ellos están en la presencia de Dios, sienten un gozo inefable, pero están incompletos. O sea, somos seres integrales. ¿En qué sentido somos integrales? En que el cuerpo y el alma están unidos, ¿verdad?, en una sola integridad, y la muerte es una desintegración. El alma se separa, y aún el cuerpo físico, ¿qué le pasa? Se desintegra, así como mis células están integradas por la vida. Hay una vida biológica que le permite la conjunción a mis células. A la hora de terminar con la vida, las células se desintegran, pues. Entonces los cristianos, ¿verdad?, tenemos que seguir estando sujetos a sufrimientos, a enfermedad y a la muerte. Hebreos 12, 3 al 13, ¿verdad? Si alguien quiere leer así rápidamente. Hebreos 12, 12, 3 al 13. ¿Qué dice? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta ahí. Porque todavía no llega el momento en que está resistiendo hasta el extremo. ¿Qué cosa? ¿Qué dice, hermano? Hasta la sangre. Hasta la sangre. ¿Qué cosa resistir? Combatiendo contra el pecado. O sea, el pecado es una situación que la vamos a vivir frecuentemente toda la vida. Vamos a enfrentar al pecado, y a veces hay que enfrentarlo hasta la sangre, ¿verdad? A veces hay que enfrentar el pecado con toda la energía. ¿Qué más dice? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Hasta ahí. ¿Qué tipo de disciplina usa el Señor para su iglesia? ¿Qué tipo de disciplina usa el Señor para su iglesia? La enfermedad, la muerte. ¿No te has fijado que a veces andas muy... O sea, cuando nadie se muere y está enfermo, andamos pecando y pecando y pecando. Ya nomás se muere alguien y empiezas a pensar, ay, voy a mejor a ponerme en cuentas con Dios. ¿No les ha pasado eso? O sea, mientras todos estamos vivitos y coleados, no hay problema, ¿verdad? Cuando llegas al cáncer, hermano, pues llegas a pensar más seguido en la muerte. Y a veces tienes que decirle a Dios, bueno, pues, o sea, cuando estás en una enfermedad grave, quieras o no quieras, te acuerdas de tus pecados, ¿o no es cierto? Ay, hermano, y como dicen allá afuera, Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Pero de alguna manera, las disciplinas que Dios le impone a la iglesia, una de tantas es la enfermedad, y otra de ellas es la muerte. ¿Qué más? Si soportáis la disciplina,
Ahí está. ¿Qué es bastardo? Un hijo ilegítimo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Dios dice, en mi trato que te tengo que dar como hijo, te voy a castigar con enfermedad y con muerte. ¿Está eso en la palabra de Dios? ¿O no está eso en la palabra de Dios? Por un lado, vean el Salmo 119, 71 y luego el 67. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Que en una enfermedad, ¿qué pasa con tu orgullo? Somos humillados por una enfermedad, más si es seria o más si es asquerosa esa enfermedad. Dice, ¿pero qué cosa? Está muy claro. Qué bueno que me dieron mi coscorrón, ¿verdad? ¿Porque qué? Para que aprenda. O sea, a veces Dios te dice una cosa y te dice, y te dice, y te dice, ¿verdad? Cuando un papá, ¿verdad?, está el hijo chiflado, ¿verdad?, ¿qué le dice el papá a la mamá o la mamá al papá? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere? Quiere una, y se te la está pidiendo a gritos, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad?, se lo pedimos a gritos al Señor, estamos peque y peque, ¿verdad? No vamos, no tenemos una vida diaria en devoción con el Señor, nos cuesta trabajo ir a la iglesia, vamos a la fuerza, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, llega un momento en que, bueno, ven para acá y ¡pum!, te voy a tratar como a hijo, ¿sí? Ahora vamos a ver un caso bien concreto. En Corintios, bueno, ese es el 71. Sí. ¿Y el 67 qué dice? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ándele, ahora sí, ¿verdad? Eso lo vemos en la vida cotidiana. Hasta que el chamaquito, ¿verdad?, le da una nalgada, ¿verdad? Ahora sí va. Me acuerdo de una tía mía, ¿verdad? No le voy a decir el nombre para no quemar a mi tía, ¿verdad? Y voy a inventar nombres también, porque si les digo los nombres, ¿verdad?, van a saber quién es, ¿verdad? Pero voy a inventar Pancho y Luis. Ahí está la tía abajo en el primer piso. ¡Pancho y Luis! Allá arriba Pancho y Luis. ¡Pancho y Luis! ¡Pancho y Luis! Y no bajaba. ¡Par de burros! Y ahí viene. O sea, es hasta que recibes una reprimenda, ¿verdad?, hasta que recibes un castigo, ¿verdad?, que reaccionas. Y ahora, eso lo vemos en los hijos, ¿verdad? Pero también nosotros. Está Dios, oyes un sermón y lo vuelves a oír y lo vuelves a oír. Simplemente, está muy sencillo. Vayan a la escuela dominical, siempre está vacía, ¿verdad? Y no entendemos y nos han hecho exhortación por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y no queremos entender ese tipo de situación. Bueno, ¿qué le pasó? Que en 1 Corintios 11 no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero ¿qué les pasó a unas personas que en relación con la comunión, que no se examinaron a sí mismas? Dice, por lo cual hay algunos débiles y ¿qué? Y enfermos. O sea, en la hora de la comunión no se examinaron a sí mismos, Dios se enojó. O sea, no cambiaron su actitud ante Dios, Dios se enojó. Dice, hay algunos débiles y ¿qué cosa? Otros enfermos. O sea, no es un rollo el que estoy diciendo. Dios usa la enfermedad y la muerte. No es un rollo, es la Biblia nos va a decir estas cosas. Otros dicen, con los que se metieron con Jezabel, dice, los postré en cama. No recuerdo del Apocalipsis, pero están postrados en cama. Y algunos ya habían muerto, ¿verdad? Cuando Dios se enoja, a veces utiliza la muerte. Y entonces la iglesia, ¿verdad?, se reacciona. Entonces el miedo a la muerte a menudo hace que sea una bendición para los cristianos, ¿sí? Ha habido cristianos que, arrastrados por su éxito en el mundo, les va bien económicamente, se van, no lo dicen así descarado, Dios ya no te necesito, bye, no lo dicen así porque les da vergüenza, pero el resultado es el mismo, se van alejando de Dios, pero de repente, ¿verdad?, ven a alguien morir y les hace un recordatorio, ¿verdad?, y después del velorio, ¿verdad?, el siguiente día están bien contentos en la iglesia, ¿verdad?, quieren reconsagrarse.
quieren recuperar la relación con Dios. Y la pregunta es, ¿usa o no usa Dios la muerte para santificar a la iglesia, para corregir a la iglesia? Y en ese sentido, ¿verdad? Otra vez, cuando tienes un pariente enfermo, ¿qué le pasa a tu oración? Si tú oras 2 minutos diarios y hay una persona muy enferma que te dice el doctor, esta no tiene solución, ¿qué le pasa a tu oración? Crece. Y no es así como Dios, te doy gracias porque amanecí esta mañana, amén. Gracias por lo que me voy a comer, y a veces es una oración de telégrafo, ¿verdad? Nada más, gracias por los alimentos, amén. A veces hay gente que ora así y es un poco indignante eso, ¿verdad? O sea, Dios es un requisito y para ya repetir la oración y ya me retiro, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa cuando tu hijo está muriéndose? Me recuerdo un ejemplo, ¿verdad? De cuando dice el Señor, rogad al Señor de la mies, ¿qué cosa? Envío obreros a su mies. La palabra en el griego rogar, ¿sabes a qué equivale? A un ruego que tú le haces al doctor cuando tu hijo está muriendo. Dice, oiga doctor, ahí se le encargo y me lo cuida y cúralo. Llegas así, cuando tu hijo tiene un dolor de cabeza, y ya diga, ahí se le encargo doctor, así sí. Pero cuando tu hijo está en fase terminal, doctor, haga todo lo posible. Y mire, no tengo, pero vendo el carro. Y estás rogando, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Dios? Dios, cura a mi hijo, amén. No, te hincas, Dios, es mi hijo, Señor, presérvale la vida. Es esa intensidad de ruego, es la misma que dice Dios, rogad al Señor de la mies. Es más, cada cuando oramos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Cada cuando lo hacemos, de vez en nunca, ¿verdad? O sea, nada más bien, póngase a pensar, Dios, o sea, nos hemos hincado, Dios, por favor, envía obreros a tu mies. ¿Quién ha hecho esa actividad? Nadie la hace, porque no cala. Pero un hijo a punto de morir, eso sí cala. Dios, bueno, es la misma fuerza, ¿verdad? Entonces Dios está usando la enfermedad, ¿verdad? Para corregirnos. Así como, ¿qué hizo Dios con Israel cuando les dio la tierra prometida? ¿Quitaron a todos o no? ¿Dejó unas naciones para qué? ¿Para qué dejó Dios en la tierra prometida algunos filisteos y jebuseos, no? Para cuando te portes mal, te voy a dar picones ahí, ahí está, pum, chicote. ¿Qué es el libro de los jueces? Gente que llega, los ataca, piden perdón a Dios, Dios retira esas personas, vuelven a apartarse de Dios, vuelven a usar, es un ciclo, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Dios dejó naciones en Canaán para perfeccionar al pueblo de Israel. Así como Dios dejó estas naciones para perfeccionar al pueblo, también a los cristianos nos deja la muerte y la enfermedad para igual propósito. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, aunque los cristianos se mueren igual que los incrédulos, nuestra muerte es diferente, ¿sí? Nuestra situación es diferente. Su idea de la muerte de un cristiano y de un incrédulo, ¿cuál es? La idea de la muerte de un incrédulo es todo se acaba. La idea de la muerte de un cristiano, ¿cuál es? Podemos ir a Dios y decirle juntamente con Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué dice Corintios? ¿Ya lo leyeron? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro qué cosa? Tu victoria. En Cristo sabemos que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, ¿sí? Pero si ya Dios le quitó el poder al aguijón, ¿sí? Acabó con el poder del pecado, ¿verdad? ¿Qué nos va a hacer la muerte? La muerte eterna no nos va a hacer nada, ¿sí? Vayan al versículo 56.
aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Síguele. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo está ligando Pablo la muerte y el trabajo del Señor? ¿Cómo lo está ligando el pasaje? Léelo otra vez. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una victoria por medio del Señor Jesucristo va a ser el motivante para qué. Sigue leyendo. Así que, hermanos, O sea, ese así que, puesto que ya tengo la motivación de la victoria del Señor Jesús sobre la muerte y que la victoria de la muerte sobre la muerte de Jesús es también la mía, así que, o por lo tanto, ¿qué cosa? hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, fíjense cómo la victoria de Cristo nos influencia aún en nuestro quehacer diario, ¿sí? Dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues por un lado, esto no va a significar que veamos la muerte a la ligera o muy frívolamente, ¿sí? Pero que sabemos que el aguijón de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora vamos a ver la enseñanza de Pablo, ¿sí? Fíjense, cuando Pablo dice en Efesios 1, 21 a 23, teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo, lo cual ¿qué? Vamos a Filipenses 1, 21 a 23. Filipenses 1, 21 a 23. Y luego Apocalipsis 14, 13. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta ahí. Hay gente que habla del sueño de la muerte, que cuando nos morimos entramos a un sueño, ¿verdad? ¿Y qué dice el pasaje? Para mí el vivir es Cristo y el morir. Mi pregunta es ganancia estar dormidos hasta que Cristo venga? No hay ningún tipo de ganancia, una vida inconsciente, porque hay gente que hablan del sueño del alma, ¿verdad? Pero dice, ¿qué dice el pasaje? ¿Estar con Cristo dormido? No. Síguele. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahí está. La idea de qué nos pasa cuando morimos es inmediatamente nos vamos a la presencia del Señor. Ahora vamos a hablar de la muerte y del estado intermedio. ¿Saben qué es el estado intermedio? ¿Han oído hablar de esta doctrina del estado intermedio? ¿Alguien? Ya sí, pero todavía no. Si quiere hablar fuerte, hermano. Ya sí, pero todavía no. Bueno, esa es la tensión escatológica, cuando decimos venga tu reino y que Cristo nos dice el reino de los cielos está entre vosotros. Y si yo echo demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Pero ese mismo Cristo que nos dice eso, nos dice venga tu reino. Entonces ahí es donde decimos, bueno, está presente o todavía no está presente. Él ya está presente por el poder de Cristo y él todavía no, porque no estamos en el reino con cuerpos glorificados. Ya está el reino, pero aún no está, porque hace falta un tiempo escatológico donde nuestros cuerpos son glorificados y estaremos ya en el reino donde está la presencia inmediata y visible de nuestro Dios. Pero aquí el estado intermedio, ¿qué es el estado intermedio? ¿Cuál era el estado original? Era un estado de vida de Adán y de Eva. Es el estado original, estado de vida. Ahora, en el cristianismo, el estado intermedio es el estado de los muertos entre la muerte y la resurrección. Es decir, si tú te mueres antes de que venga Cristo, ¿en qué estado estás? Ya estás en el estado final. ¿Saben qué es el estado final? Ya la gloria eterna o la condenación eterna es el estado final.
pero mientras que no haya pasado el juicio y la condenación o la salvación, antes de eso decimos estamos en estado intermedio. Es decir, ¿qué le pasa a la persona que muere entre la primera y la segunda venida de Cristo? ¿Qué le pasa? Pasa a un ¿qué? A un estado intermedio. Porque la pregunta es, ¿por qué se llama intermedio? La salvación total, ¿qué implica? Implica cuerpos glorificados, implica que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, implica que ya está en la presencia del Señor. Ese es mi estado final. Pero cuando yo muero, entre la primera y segunda venida de Cristo, mi cuerpo no está en la presencia de Dios. La salvación no ha sido completa. Ya soy salvo, ya estoy en la presencia de Dios, pero mi salvación es incompleta. ¿Por qué? Me falta el cuerpo, sin cuerpo. Ese es su estado, un estado de, digamos, de inauguración. Vamos al cielo, ¿sí? En nuestro estado de inauguración todavía no está completo. Viene la segunda venida, hay el juicio, y luego vida eterna y condenación eterna. Ese es nuestro estado final. Entonces, desde tiempos de Agustín, ¿verdad? Esta situación del estado intermedio, Agustín lo trató. Calvino también enseñaba este estado intermedio como un estado consciente. ¿Por qué es un estado consciente? O cuando estamos en la presencia de Dios sin el cuerpo, ¿somos conscientes o inconscientes? Conscientes, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esto? ¿Cómo me lo comprueba que el que muere ya está consciente en la vida eterna con el Señor? Porque las almas de los decapitados, que están diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo vengan nuestros cuerpos? En la parábola de Rico y Lázaro, ¿cuándo murieron estos? En la parábola murieron pues desde el tiempo de Cristo, pues. Y ahí, dile a Lázaro que moje sus dedos, hay un diálogo, hay una conciencia, hay un recuerdo, tengo 5 hermanos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando te mueres, en este día, o en esta semana, o en este año, ¿verdad? Vas a tener el consuelo que estás ausente del cuerpo, pero presente inmediatamente con el Señor, con toda la conciencia de un alma que ya está en la presencia del Señor. Esa es la idea del estado intermedio. Entonces, perdón, ¿sí? la interrupción. El estado intermedio es igual para un creyente y para un no creyente. Es diferente en el lugar donde están. Es como, voy a poner un ejemplo. Estado civil. ¿Cuántos estados civiles hay? Casado y soltero. Cuando me casé me salió una antena. No me pasó nada. A mí no me pasó nada, porque es un estado nada más. No es una transformación de mi cuerpo, no es algo que me pase en mi interior. Es un estado. Pongo aquí una persona casada y una persona soltera. Los dos hacen ejercicio, los dos comen, los dos corren 5 kilómetros diarios. No, yo casado ya corro 10 más. No, es más, menos, porque te dan mucho de comer, ¿verdad? Y esa gran loca, ¿verdad? Pero la culpa no es del casamiento, sino cómo te trataron en el casamiento. Así, el creyente y el incrédulo están en un estado intermedio. Todavía el creyente no llega a su glorificación final, y todavía el incrédulo no llega a su condenación final. Por eso están en un estado intermedio. No, conscientes. La persona que va a la condenación, hoy su alma está sufriendo en el infierno, en el estado intermedio. Y el creyente que muere hoy, su alma está ya presente en el Señor, pero le falta el cuerpo. Al incrédulo también le falta el cuerpo. Nosotros, cuando venga el Señor, vamos a ser transformados en una abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible, ¿qué cosa? Se vista de incorruptibilidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero traer un pez aquí, ¿verdad? Si no le pongo pulmones, no aguanta este medio, él va a morir. Y si esta clase la quiero dar en el fondo del océano, si no nos ponen branquias, nos vamos a morir. Entonces, tal cual estoy aquí ahorita, mi cuerpo está vestido de corruptibilidad. Si me ponen ahorita en la presencia de Dios, inmediatamente muero. Mi cuerpo no aguanta la santidad de Dios.
no aguantan la gloria de Dios. Entonces Dios dice, voy a hacer algo con el cuerpo de los humanos creyentes, pero no lo va a hacer cuando te mueras, sino va a ser cuando Cristo venga. Entonces, cuando estás en la presencia de Dios sin cuerpo, estás en tu estado intermedio. Ya disfrutas de la gloria, pero te falta algo. Y luego ya cuando venga Cristo, ahora sí, con cuerpo y espíritu, gozando de la presencia del Señor, ya dejas el estado intermedio y ese es tu estado final. ¿Por qué final? Porque ese se va a perpetuar para siempre. Así como la hermana, cuando yo esté hablando de esto y tienen dudas, interrúmpanme, porque de alguna manera lo que le contesté a la hermana pues sirve para otras personas que tienen la misma duda. ¿Sí, hermano? Bueno, sí, necesitamos el cuerpo. ¿Y qué pasa con aquellas personas que han sufrido desaparición de su cuerpo, mutilación de su cuerpo, incineración de su cuerpo? Sí, en un sentido, ¿verdad? Hay un pasaje, ¿verdad?, que dice el Señor Jesús: mejor te fuera a cortar tu mano que entrar entero a la condenación. Y yo me pregunto, ¿va a haber tuertos y mancos en el cielo? No. O sea, el Dios que nos hizo del polvo nos puede hacer de las cenizas de alguien que murió quemado. ¿Sí? Y si yo pierdo un brazo, ¿verdad?, pues ese brazo, ¿verdad?, o lo doné al San José o al hospital universitario o lo enterraron por ahí. Soy ajeno a mi brazo y empiezo a tener deficiencias en mi conducta diaria, pues, o aprendo con la zurda a comer o qué sé yo. Lo puedes suplir, pero tú mismo no estás completo. Una persona, pregúntale a cualquiera, se siente incómodo cuando es sordo o cuando es ciego, cuando te falta una parte. Ese sentimiento de no plenitud es la gente dice, me falta algo, ¿sí? Entonces nuestro Dios dice que del polvo de la tierra, ¿verdad?, nos va a levantar, ¿verdad? Es aquel que se muere en el océano. O sea, a lo mejor lo comió un tiburón y ya lo defecó. Eso no le pone ningún limitante a Dios, ¿sí? Y si mi brazo alguien se lo llevó al otro lado del mundo, pues de allá va a venir la tierra de mi brazo, ¿verdad? Se va a transformar en un brazo. Es parecido a la visión de Ezequiel 37, que no es una resurrección literal, es una visión. Dice tendón con tendón, hueso con hueso. El Dios que dio esa visión en Ezequiel 37 para vigorizar a su pueblo, porque Israel andaba con el ánimo por las patas, andaba decaído, ¿verdad? A tal forma que Dios le dice a Ezequiel, dice, estos huesos son la casa de Israel, ¿sí? Andan deprimidos, andan con el ánimo por los suelos. Y Dios dice, son los de la casa de Israel. Entonces Dios va a hacer un milagro, etcétera, etcétera. Entonces, en la visión de Ezequiel, Dios no tuvo ningún limitante para juntar tendón con tendón, hueso con hueso, carne con carne, y se levantaron personas. Entonces, en la época final, Dios hará eso, sin ninguna limitación. Para este estado intermedio o consciente, ¿qué nos puede recomendar para los que mueren recién nacidos? Los recién nacidos, ¿sí? Por un lado, dice, el alma que pecare esa morirá y habla de un castigo eterno, ¿sí? No es cuestión, o sea, a veces la gente dice, son inocentes y se van directito al cielo. Se oye muy sentimental, muy bonito, ¿verdad? Pero lo que tiene de bonito lo tiene de hereje. Porque yo tendría que tirar a la basura el Salmo 51, cuando David abre el corazón contra ti sobre el pecado, pero David hace un poco de teología, sabes que Dios en maldad me consideró mi madre. Eso es una verdad contundente, en pecados consideró mi madre. Entonces, ¿qué le pasa? Y por otro lado, ¿verdad? Jesús dice, hay una confusión teológica cuando Jesús dice, dejad a los niños venir de mí, porque ¿qué? De los tales es el reino de los cielos. Hay gente que dice, de cada niño es el reino de los cielos. Otros teólogos dicen, no, de los niños que estaban ahí con Jesús, que los discípulos les impedían, dice, de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque padres creyentes
acercaron a sus hijos a Jesús y se de los tales es el reino de los cielos. Entonces hay una confusión, pero lo que sí tenemos es que hay 3 teólogos reformados que dicen el niño que muere directamente va al cielo, pero su razonamiento no es porque son inocentes. Dicen ellos, ¿saben qué? Cristo les imputa su justicia. O sea, el niño que es inocente, entre comillas, porque ha sido formado en pecado, que al menos no sabe lo que está pasando, ese muere. Bueno, Cristo pagó por el pecado de ese niño, por el pecado imputado que le es en Adán, y Cristo le imputa su justicia y va al cielo no por inocente, sino por un acto de la gracia de Dios. Es decir, los teólogos reformados dicen eso, pero el método es la imputación. O sea, a esos niños también Cristo les costó sangre. O sea, Jesús sabe todos los niños que van a morir a los 3 meses, o los que mueren en el vientre de la madre. A ellos, con estudios teológicos y referencias, estos teólogos dicen, sí van al cielo, pero no por inocentes, sino por la gracia y la imputación de la justicia de Dios en ellos. Hermano, en este estado intermedio veremos a Dios, a Jesús, a Moisés, Así es, a hermano. nuestras... Acuérdese de o sea, ¿cómo se puede platicar el rico con Abraham? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo sabe quién es él? ¿Sí? Dice, Padre Abraham, dile a Lázaro. Lázaro pudiera decir, bueno, se acuerda porque era contemporáneo. Lázaro lo tenía a la puerta de su casa y no le daba de comer. Pero ¿quién lo identifica? ¿Cómo se encontró con Abraham? ¿Y cómo sabe que es Abraham? Es decir, el estado intermedio y viendo a nuestro Dios y viendo a un montón de personas que han muerto antes que nosotros. Pero hay 2 excepciones, Enoc y Elías y Enoc, que no vieron la muerte, fueron traspuestos delante de Dios. O sea, en el cielo hay al menos 2 cuerpos de estos profetas, ¿verdad? Y un tercer cuerpo, el cuerpo de Cristo, cuando dice Colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cielo está el cuerpo de Cristo y creemos que también está en los cuerpos de estas personas que dice y caminó con Dios. ¿Por qué? Porque se los llevó Dios. Pero no vamos a hacer una doctrina de esto. O sea, por 2 excepciones, es una excepción, 2 excepciones que Dios puso ahí, pero sí estaremos cara a cara con las personas y las iremos a conocer. Bueno, cara a cara es un decir, en espíritu, ¿verdad? No sé si contestas, ¿sí, hermana? Pero tengo otra pregunta. Sí, hermana. Continuando en el estado intermedio, yo vengo de una católica, ¿sí? Entonces, cuando muere un familiar, la enseñanza era, hay que hacerle las 3 misas o el novenario. Se supone que, me imagino yo, que era porque en el estado intermedio todavía pudieran tener la oportunidad de irse a salvación y no a condenación. ¿Cómo hoy que yo soy creyente y lo tengo firme, pero cómo yo pudiera explicárselo a mis familiares cuando han muerto mi abuela o mis tíos, que no es necesario tener que estar haciendo esas misas? O sea, ¿cómo? Vaya a Hebreos 9:27. Lean este pasaje. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces morimos? Una vez. Y dice, después de esto el juicio. Es decir, aunque hay un juicio final, al extremo del tiempo escatológico, cuando venga Cristo, pondrá a las naciones y apartará ovejas y cabritos a las naciones como el pastor aparta a las ovejas y los cabritos. Pero en el momento de morir, hay un juicio en el sentido de decisión a dónde vas inmediatamente. O sea, Pablo dice, me muero, estoy con el Señor. Pero ¿quién hace que esté con el Señor y bajo qué criterio? Dios dice, pues, este es creyente, me lo traigo para acá. Ya hizo un juicio, al menos mental, ¿sí? Ahora,
Aquí no hacemos novenarios, hacemos decenarios, no sé qué. Los novenarios son en la teología católica, se llama purgatorio porque vas a un lugar donde estás purgando todavía tus pecados y luego un día vas a salir puro de ahí. Si tienes billetes, échale a tu tío y tu tío sale rápido, pues. Pero no creemos tales cosas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no nos habla de vida eterna y condenación eterna. O sea, en otras palabras, la persona que muere ya no tiene oportunidad de que alguien le predique otra vez. O sea, muriéndose, está en condenación o está en vida eterna. Entonces, yo recuerdo de mi maestro, ¿verdad? Lo he mencionado en otras conferencias, Mariano Ávila, es alguien que aprecio mucho, ¿verdad? Su papá nunca fue creyente, y cuando muere el papá del hermano Mariano, fueron al panteón y le dijo a su maestro, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿y mi padre? Y volvió: hermano, tú sabes a dónde va el que no es creyente. Dice, con todo el dolor de mi corazón, se me dijo que mi padre está en condenación. Es una realidad en ese sentido, pues, pero es inmediatamente. Pero fíjense cómo son las personas, ¿verdad? Que no creen en el Señor, pero creen en el karma y en el séptimo ojo y cosas de esas. Dice, cuando reencarnemos, si fuiste malo, te haces un burro. Si fuiste bueno, pues te haces más rico, que se yo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién toma esa determinación ética? Que fuiste muy, muy miserable y te haces un burro. ¿Quién maneja eso? Nada más es una moral forzada, ¿verdad? Eres bueno y te vas a hacer un millonario. Eres malo, te haces un burro. Son situaciones que no... Pero en el cristianismo, ¿verdad? Hay un Dios que toma una decisión. Mueres en estado intermedio para condenación o vida eterna, pero inmediatamente ya hay un juicio. Pero el juicio final ya es cuando en cuerpo y alma estemos presentes delante de nuestro Señor. Entonces puede decir que son dos juicios. Que es el primero o sea, sí es donde aquí batallo para expresar la palabra juicio. Es más bien un Dios que vio si eras creyente o no creyente y te pone en el cielo o en la condenación. Ese tipo de juicio, si le pudiera llamar así. Pero ya el juicio donde literalmente es frente a Dios es en la segunda venida. Hermano, Sí, yo no sé si sea este tema de otro tema, sí. pero el juicio, cuando Dios nos va a enjuiciar, o me va a enjuiciar por mis actos, por mis pecados, ¿no? A ver, A eso se refiere. ¿nos va a enjuiciar porque qué? Por mis pecados, por mis actos, y eso a qué me va a llevar. No, porque la perspectiva no es desde ahí. ¿Para qué es el juicio? ¿Para qué es la condenación? ¿Para qué es la glorificación? En el día del juicio es para los creyentes es un día de glorificación. Dios, por tu misericordia, yo entro al cielo. Es decir, no estaremos nerviosos ahí. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Dios, ¿para qué me juzgas? No, ya cargó en Jesús mi pecado. Va a ser un juicio de vida. Dios le dirá, Nadia, Jesús, entras, venid benditos de mi Padre. ¿A dónde? Es decir, el cristiano, si nos van a juzgar por los pecados, o sea, de alguna manera, el juicio no es contra mis pecados para condenación, sino el juicio es contra mis pecados, porque de alguna manera en el día final, todo lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo, va a ser sacado a la luz. Esa situación, ¿verdad? Como que Dios la hace adrede, ¿verdad? Pues nadie va a saber mis pecados, pues aquí lento, ¿verdad? No, un día la mentirosa que le dije a mi hermano o a mi hermana, ¿verdad? Allá me la van a sacar, pero eso me frena, en cierto sentido, pero una vez sí, Señor, pero he sido perdonado en la sangre de Cristo. En el día del juicio, el glorificado es nuestro Dios, ¿sí? Dios sale excelso, glorificado en el día del juicio. Cuando la gente desciende a la condenación,
Dios va a ser glorificado. Señor, tu justicia los llevó a la condenación. Señor, la justicia que les imputaste en Cristo los lleva a salvación. Es más, el juicio es más para la glorificación de Dios. De pasar así, hay lugares para acá o para acá, pero no es un juicio. O sea, cuando los cristianos estemos entrando en la presencia de Dios, no es un juicio para si me salvo o no, ya sabemos que somos salvos. Es más, en el estado intermedio, si estás en la presencia de Dios, va a ser el juicio. Oye, ¿iré o no iré? No, si ya te fuiste con Dios y regresas en espíritu y luego pues, tu cuerpo se levanta de la tumba, ya, oye, ¿me condenaré o no me condenaré? No, ya lo vas a saber, ya estuviste en la presencia de Dios en tu espíritu, bajas con la certeza de que vas a ser vindicada con Dios para vida eterna, pero ese juicio más que eso va a traer la glorificación de Dios. Y por ahí es el sesgo. No tanto, bueno, si al cabo soy salvo, ¿qué ganan con eso? No, ganamos, que aquí no andemos de picudos, ¿verdad? Ando mal y mal y mal, me lo van a sacar, pero no para condenación, sino para exaltar a Dios. Dios, mira de toda la inmundicia que me ha salvado. ¿Sí? Creo que lo más difícil, porque a veces nuestra mente batalla para comprender al escuchar la palabra estado intermedio, porque a veces hemos estado sumergidos de que la palabra estado es un lugar, cuando no es así, ¿verdad? Entonces la mente nuestra piensa que el estado intermedio es un lugar, que está aquí el estado intermedio, está Dios aquí, están los que van a condenación, están los que van a ser salvos. Entonces como que la mente es así, cuando no es así, ¿verdad? Cuando hablamos del estado intermedio, no es un espacio separado de Dios. Así es. Pero a veces la mente como que entiende eso, ¿verdad? Y es necesario, pienso yo, que quede eso, que el estado intermedio no es como el purgatorio. Y sí, hay unas doctrinas que enseñan eso, de que muere el creyente, va a un lugar de reposo y después viene Cristo, va con Cristo y mira que no es así tampoco, ¿verdad? Entonces, como dice el pastor, la palabra estado es una condición o algo así, no es cuestión de, pero no es un lugar geográfico. Sí, por ejemplo, la doctrina del sueño del alma dice, y lo sacan de Tesalonicenses, no todos dormiremos. Ah, pues es un sueño, pero cuando no conozco la hermenéutica y las figuras retóricas que implica la Biblia, entonces yo digo, un sueño están dormidos en la tumba, pero no es así. Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué Pablo dice no todos dormiremos? Porque la palabra dormir es un eufemismo. ¿Y qué es un eufemismo? O sea, cuando a mí me tocó decirle a una madre que su hijo murió, uno llega, hermana, fíjese, su hijo se mató. Sería muy brusco, ¿verdad? O su hijo se murió. Entonces, voy a decir la muerte de otra forma, hermana. Así es. Entonces, nuestros familiares que ya partieron pueden estar intercediendo por nosotros ante Dios. No, hermano. La idea es que después de la muerte el juicio. Ya el que muere, ya no hay ninguna oportunidad. La oportunidad es, mientras estamos vivos, creer o no creer. No, pero ellos por nosotros, como el rico le decía, manda a uno de tus profetas para que les hable a mi gente. O sea, la intercesión, o sea, al rico se le ocurrió, pero la respuesta que fue, dice a Moisés y a los profetas tienen. O sea, nuestro único intercesor y mediador es Cristo. O sea, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Cristo hombre. Yo puedo estar orando por alguien que es muy pecador mientras esté vivo. Haz que mi palabra sea la tuya para que se ablande, pero una vez que está muerto, esa es la idea bíblica, pues.
¿Ya no? Sí, se menciona en la Biblia el seno de Abraham. Ahí nos estaríamos refiriendo al estado intermedio. Seno de Abraham es como una, ahora sí es una locación, pero así, ¿cómo le llamarías a, qué tres nombres tiene el que gobierna todo el país? Es una pregunta. El que gobierna todos, ¿cómo se llama? De esta nación. Presidente. Nada más se le puede nominar como presidente. Primer mandatario. ¿Y cómo más? Comandante en jefe. Poder ejecutivo. O sea, son tres, no son tres personas, son tres asignaciones de una sola persona. Bueno, ¿cómo se llama el cielo? Se llama casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo se llama el cielo? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. El cielo se llama paraíso. Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, el cual subió ¿a qué? Al tercer cielo. Y luego más abajito de ese pasaje dice, y estando yo en el paraíso, conclusión, paraíso y cielo es lo mismo. Es decir, en un lugar tan glorioso como los cielos, Dios no quiso que un solo nombre lo agotara. Se llama cielo, se llama paraíso, se llama seno de Abraham, se llama casa de mi Padre, y por ahí habrá otros nombres que ahorita no recuerdo, pero sí una sola ubicación se llama con diferentes nombres. Seol es la otra palabra que también viene. Seol, precisamente, tienes un tino, es lo que sigue. Más el hermano Camarena y pasamos al receso. Tengo una duda. ¿Qué es esto, hermano? No sé qué es eso. Sí, no, que quiere decir que habla más fuerte porque soy medio sordón, hermano. Sí, está bien. Sí, adelante. Sí, hermano, precisamente lo que está hablando, tenemos todavía algún resto por ahí de conciencia a lo mejor de ciertos lugares. Hablamos de purgatorio, hablamos también del limbo, ¿verdad? Entonces, el área, sí, pero el purgatorio y el limbo lo manejan las iglesias católicas, claro, principalmente, pero para establecer nosotros una diferencia clara, ¿verdad? Y poder nosotros explicar a quien nos diga, es que está en el limbo, es que ahora está en el purgatorio. Y si escuchamos ahorita que ya no podemos interceder por ellos, que muchas veces son cuestiones humanas las que nos hacen a nosotros que nazca ese sentimiento de querer ayudar a quien ya murió para que ingrese con más libertad y confianza a la presencia del Señor. Pues sabemos que no es por ahí, no es el camino ese. Entonces, limbo, purgatorio, en el caso del limbo, ¿qué podríamos decir de eso? Sí, de alguna manera cuando tocamos el tema hace rato, ahí hasta estamos en ventaja con los católicos. ¿Sabes qué? Murió infante. Si eres creyente, ese niño le imputan la justicia de Cristo y está en el cielo. ¿Qué limbo ni qué limbo, sino el cielo? Entonces no tengo que preocuparme porque ese niño ya está en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué el católico habla de limbo y purgatorio? Cuando es que quiso levantar la catedral de San Pedro, que ya la gente no diezmaba, ¿verdad? Y no ofrendaba, pues el católico tenemos que resolverlo. O sea, no hay lana y tienes que sacarla. Pues dile que ellos van a un lugar de tormento, o sea, de conciencia, pero si tú vas echando dinero, pues tu tío va a salir y se va para el cielo. O sea, esa es una doctrina falsa. Por ejemplo, hay 7 apócrifos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Varón y 2 de Macabeos. En uno de esos está la intercesión por los muertos. O sea, si yo le digo al católico, compruébame que puedes orar por un muerto, se va a los apócrifos y mira, aquí dice, creo que esto en Tobit, aquí dice, mira, oraban por los muertos. Entonces, es precisamente cuando la iglesia desecha esos libros. Entonces, si lo buscamos en las doctrinas cristianas, no hay tal.
Entonces yo le podría decir, mira, ateniéndome a 66 libros de la Biblia, atendiéndome a que es solo la escritura y nada más la escritura, en 66 libros yo te digo que el limbo no es una realidad ni el purgatorio. El limbo es para niños y el purgatorio para gente adulta, una división artificial, pero ellos le hicieron. Pastor, por allá las jovencitas tienen una pregunta que no se animan a hacerla, la voy a hacer yo, que si al morir y estar en el cielo, ellas van a conocer a su mamá y a su papá, van identificados allá. Sí, pero fíjense, papá ya se fue con el Señor, pero si mi motivación para ir al cielo es mi padre, con todo y que lo respeto y lo quiero mucho, no es mi motivación correcta. Eso. Voy a exagerar el ejemplo. Si Dios está en la coyotera, yo quiero ir a la coyotera. Lo que le da sentido al cielo no es el lugar, sino el ser de nuestro Dios. Entonces, no creo justo ni correcto que sea la primera motivación. Si tenemos bien claro, yo voy a encontrarme con mi Señor y de pasada Dios me va a dar la bendición de encontrarme, qué bueno. Pero la motivación número uno es Dios, ¿sí? Amarás a tu Dios por sobre todo, Dios en el cielo, la esperanza de gloria. No sé si contesta esto, pero sí vamos a tener la oportunidad de ver Moisés. Yo soy Efraín en la tierra, allá fui Moisés, bueno, todavía es Moisés, ¿verdad? Pero nos vamos a identificar. Bueno, si quieren hacemos el ahorita vamos a ver los 3 significados del Seol, hermano. Tiene 3 significados Seol. Vamos a ver.